Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org, con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735 205 0990. Voz y Palabra del Evangelio, un espacio para reflexionar nuestra vida, guiados desde el Evangelio. Súmate a nuestro encuentro con tu Voz y Palabra, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a su programa, La Voz del Evangelio, que se transmite desde la parroquia de la Medalla Milagrosa en la cabina Reina de las Misiones. Hoy vamos a reflexionar sobre la lección divina de la lectura que se va a proclamar en el día del bautismo del Señor. Es una lectura muy hermosa, dado que el jueves es día 5 y tenemos muchas cosas, pues aquí tenemos hermanos, aquí les estamos enseñando nuestras roscas de Reyes, ¿verdad? Para celebrar la Epifanía que revisamos la semana pasada. Hoy aquí muy contentos, vamos a hacer el programa, lo estamos pregrabando, porque en ese día pues hay mucha ocupación y probablemente tuviéramos que salir por la tarde. Entonces para no interferir con nuestro programa lo pregrabamos. Pues buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Hola, Alfredo, muy buenas tardes. Como un niño contento de este Día de Reyes, ahora me trajo mi rosquita. Claro, qué gusto que sí. verlos. También muy bien, gracias a Dios. Contentos en el Señor, ¿verdad? Sí, contentos siempre empezando. Pues como todas las veces, hermanos, y ante todo, y como debe ser siempre en la vida, en nuestro día con día en la mañana, pues iniciemos poniéndonos en manos del Señor. Vamos a hacer alguna oración. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús. Padre bueno, tú que nos has revelado a tu Hijo, haciéndonos saber que es el amado, al que miras con cariño y en quien pones todas tus complacencias. Te pedimos que derrames tu gracias en nosotros para que podamos conocer siempre más y así seguirlo e imitarlo, para tener por medio de él la vida que tú nos das. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado la gracia del bautismo, ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra fe, para que nuestra vida refleje lo que creemos y así podamos dar testimonio de ti. Amén. Amén. Pues hermanos, ya estamos en presencia de Dios, ya estamos empezando, ya tenemos nuestras roscas para celebrar el Día de Reyes. Una felicitación a todos los niños, ¿verdad? Claro que sí, a todos. Esperemos que les traigan muchos regalos, porque hoy van a verlo ustedes en el jueves, pero pues es en la noche que llegan los 3 Reyes Magos. Ya platicábamos la semana pasada del origen, por qué, ¿verdad? Pero recuerden ustedes siempre, hermanos, que el regalo es el niño Jesús. Es Cristo que vino como regalo del Padre a toda la humanidad para pues salvarnos, para llevarnos a la vida eterna. Pero pues hoy vamos a hablar de otro momento también de manifestación, otro momento en el que se revela quién es Jesús. En la semana pasada veíamos la Epifanía, donde se reveló siendo niño, siendo bebé, a todos los pueblos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo el mismo Padre nos los da a conocer, se lo da a conocer al pueblo judío y a la gente que estaba ahí con Juan el Bautista. Entonces, pues vamos ante todo a escuchar la proclamación del Evangelio. Si nos haces favor, Genaro. Sí.
Escuchemos, hermanos, el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues como todas las cosas del Evangelio, ¿verdad? Como todas las lecturas del Evangelio, esta es muy hermosa, es la manifestación del Padre hablando de su Hijo y diciéndonos quién es y sobre todo que lo quiere. Fíjate, qué hermoso. Bueno, pero vayamos por partes, ¿no? Vayámonos por partes. Antes de llegar, esa es la parte final. Pues nuestra lectura lo primero que nos dice es que el pueblo estaba en expectación, estaba esperando. Y fíjense que, hermanitos en casa, hermanos diáconos, que este evangelio nos está situando en un momento en un momento religioso muy grande. Tenía muchos años que no había un movimiento religioso de este tipo en Israel. Sí. Desde la época de los macabeos hasta este momento, ante toda esta expectación que nos habla el Evangelio, la presencia del Bautista ya en el Jordán, llevando a cabo su misión, pues es un momento muy fuerte y de gran movilidad, porque van a empezar a acudir, dice el texto, aunque no nos dice exactamente así, pero van a venir a él a buscarle, pues principalmente los del pueblo, pero también de las naciones vecinas que están cerca de Israel. Sí, y es muy interesante porque, como dice, es un movimiento religioso novedoso, es un movimiento religioso en el que ya se habla, siempre se había hablado de los pecados del pueblo, pero en general, como un ente común, ¿verdad? Y siempre se responsabilizaba a los reyes. Si nosotros leemos los profetas muchos hablan contra la monarquía, de los reyes que están dirigiendo mal al pueblo y del pueblo que se está yendo en una dirección equivocada. Pero aquí Juan el Bautista hay un cambio, ya empieza a hablar de tus pecados, ya personalizados, ¿no? Y entonces para tú entrar al grupo de Juan el Bautista, lo que tenías que hacer era arrepentirte de tus pecados, o sea, de lo que tú habías hecho, no de lo que había hecho la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa muy importante resaltarla. Algo que también yo quisiera resaltar es que con esta fiesta del bautismo de Jesús cerramos el ciclo de las fiestas de Navidad, porque a veces pensamos que Navidad solamente es el día 25, el día que nació nuestro Señor, pero para la iglesia, hace 8 días veíamos la Epifanía, la manifestación de Cristo ante los hombres, y cerramos el ciclo de Navidad con esta fiesta, la fiesta del bautismo, que es otra manifestación de Cristo, que deja, por así decirlo, la etapa escondida, oculta de Jesús, para empezar la nueva vida pública de Jesús. Así es. A ti que te gusta tanto el rosario, Genaro, que eres devoto del rosario, sería pasar de los misterios gozosos a los luminosos, ¿verdad? Los luminosos. Ese es el momento, ¿sí? Estamos en ese momento de transición. Sí, y aquí lo podemos ver, la luminosidad claro. de este texto del Evangelio. Podemos recordar un poquito cómo el Bautista aquí ya salió a la misión, pero recordemos que el Bautista pues es hijo de un milagro que fue lleno del Espíritu Santo cuando la Virgen visita a su prima Isabel, y cómo él se despide de su familia y va al desierto, se instaura en el desierto para vivir su desierto, su preparación, y en este momento es cuando ya Juan el Bautista está llevando a cabo ya la misión encomendada.
la personalidad del Bautista, pues yo no sé si llamaba la atención, pero yo me lo imagino quemado por el sol. Yo me lo imagino con una presencia no muy atractiva, pero santo. Y sabes que no solo eso, también muy fuerte, muy fuerte. Él su prédica era apocalíptica. Él hablaba del final de los tiempos, de que vendría alguien, el juicio. Por eso tenías que arrepentir de tus pecados, por eso tenías que transformar tu vida, porque venía un juicio muy fuerte. De hecho, será la causa por la que Juan sabía que Jesús era el Mesías. Ujú, De hecho, él claramente siempre lo dijo, ¿no? Aquí lo dice aquí en esta lectura. Yo no soy el Mesías, ujú. yo soy el que le precede, ¿no? Pero cuando oye la prédica de Jesús, le extraña, porque él predicaba la fuerza del juicio. Y de repente Jesús pues, es misericordioso. Él también predica la conversión de los pecados, pero por amor, no tanto por Ujú. miedo. Te habla de que si te arrepientes, el Señor, el Padre te va a recibir, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Y Juan es más tajante. Si no te arrepientes, te vas a condenar. Sí, Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que Juan el Bautista eh, nos da ejemplo en tres cosas: en la humildad, en la fidelidad y en la valentía. O sea, San Juan Bautista, él pudo haber, con la fama que empezó a tener, con la gente que lo seguía, pudo habérsele subido Claro, y acepta la humildad. Yo soy abajo. abajo. Yo no Hay soy ni otro quien que es para... más grande que Claro. yo, que no soy ni digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Y fiel a su misión. Viene otro que los bautizará con el Sí. Espíritu Santo y con fuego. Fíjate que yo escuchaba una reflexión muy interesante. Decían, ¿por qué era necesaria que viniera el Bautista? ¿Por qué era Ujú, necesario que estuviera antes que ujú, Jesús? Y esta persona reflexionaba de manera muy interesante y decía, bueno, es que cuando tú estás satisfecho, cuando estás muy lleno, y aunque te inviten al banquete más sabroso del mundo, ujú. no lo vas a Sí. disfrutar. Entonces, cuando tú no tienes la conciencia del pecado, que Ujú. es lo que hace Juan. Juan. O sea, Juan te abre las ganas de comer, ¿no? Te Ujú, da el hambre, te da el apetito para que cuando tengas el banquete lo disfrutes. Entonces, si tú no tienes conciencia del pecado, si no tienes conciencia de que tu vida no es lo correcto, no está bien, pues no vas a ver la maravilla que hizo Dios al entregarnos a su Hijo. sí. sí, y además yo lo considero sus prédicas necesarias. Hablábamos de un tiempo de que no había visto tal conversión como comenzó a suscitarse ya con el tiempo del Bautista. Entonces, con su voz fuerte, con su personalidad, con su prédica, comienza él a introducirnos Ujú, a una etapa nueva y necesaria antes de que apareciera Jesús. Y aquí podemos decir también que Juan el Bautista dice, él mismo aclara, él mismo saca de dudas al pueblo ujú, y nos ubica a todos y nos dice que él no es el Él Mesías, no es el ni Mesías. todo lo que hace es lo definitivo. Todo en él es preparatorio a lo ujú. que A viene, Así al recibir. que viene detrás de él. Y el Juan el Bautista, le llamamos Bautista porque podemos decir que es su título glorioso por lo que él hace, Ujú, porque en su predicación añade un rito, el rito del bautismo al que va a ir este Jesús. Dice, es cierto que yo bautizo con agua, esto lo tenemos que entender ujú, muy bien. Ahorita lo ujú, vamos a explicar mejor. Sí. Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. Es más, no viene, ya está Ujú, ahí y sí, se le va a claro. hacer presente. Dice, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí debemos entender dos cosas. Aquí nos habla de dos bautismos diferentes. ujú. Muy diferentes. El que aplicaba añadido a su prédica al bautista y el que Jesús nos va a dar a Nosotros. Nosotros. nosotros Por Pero los eso, antes me cristianos. quisiera entretener un momentito. Recuerden ustedes que los judíos tenían las costumbres de la purificación. sí, las Entonces, de abluciones. hecho,
Esto es un poquito parecido, pero Sí. muy diferente en Juan el Bautista, porque ahí nos purificábamos. Por ejemplo, María tuvo que irse a purificar, ¿no? A los 40 días, cuando tú estás en contacto con sangre, como fue en el momento del parto, Ujú. cuando tú tocas un cadáver, Ujú, quedas te impuro, tenías que- en fin, cuando tocas un pagano inclusive, o a un pecador, tú te contagias de ese pecado y quedas impuro. Entonces los judíos tenían la costumbre de de lavarse, de lavarse. tener ciertas, se llamaban Ujú. abluciones. Ujú, Entonces ellos hacían las abluciones rituales. ujú. La diferencia que pone Juan el Bautista es que nada más es una sola vez. Pero esa sola vez tú tienes que pensar en todos tus pecados, en todos los que traes. No porque te toqué, no porque no. Realmente porque hice algo que de veras. Pero no solo era pensarlos, Claro, sino proclamarlos delante del de la pueblo. gente, que si la gente supiera quién, ¿De qué pecado me estaba yo sí, qué arrepintiendo? clase de alacrán eras, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, que supieran quién eras, que te arrepentías de eso, por eso dice que necesitaba valor. Por Se necesitaba eso, valor. Seguir al Bautista no era tampoco tan fácil. sí, y por eso cuando Jesús llega para que lo bautice, San Juan no quería. Sí, San pero Juan antes le de, dice antes de que esa no, parte, entonces, ¿verdad? San Juan lo que te pide es que, ok, tú tienes este pecado, tú tienes estos errores, estas fallas, conviértete, cambia tu mentalidad, ve las cosas de otra manera, te purifico yo con este bautizo y vete. Sí, Hasta ahí quedaba. Ahora, Y no algo, adquirías nada diferente, o sea, era tu compromiso de sí, cambiar. algo que también los hermanos separados nos dicen mucho. ¿Por qué ustedes bautizan a los niños si Jesús se bautizó de grande? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Pero si ponemos las cosas en calma y vemos quién era quien bautizó a Jesús, San Juan Bautista. ¿Quién era San Juan? El primo de Jesús. ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista delante de Jesús? No eran 6 meses nada 6 meses nada más. Cuando nació San Juan, a los 6 meses nace Jesús. Imagínate a un niño de 6 meses bautizar a un niño recién nacido. O sea, es imposible. No, Entonces, pero San Juan pero fíjate cómo por eso, pero yo me refiero a que los hermanos separados dicen, ¿por qué nos bautizamos de niños si Jesús se bautizó de grande? pero aquí hay una cuestión, a lo que tú estás diciendo, Juan bautiza a Jesús con Sí, agua, sí, ¿correcto? sí, Pero Jesús lo bautizó antes, lo bautizó en su vientre con Sí. el Espíritu Santo, cuando va con Isabel y dice, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño brincó en su seno. Entonces, primero fue bautizado Juan el Bautista, en realidad, en el Espíritu Santo, y después ya Juan, con esas posibilidades, bautiza a Jesús, pero todavía con agua. No es el bautismo cristiano. Sí, hay que tener en cuenta, para que se vaya entendiendo esto muy bien, que el bautista es el procurador de los corazones bien dispuestos. sí. La Sí. misión del bautista es preparar. Así es. Preparar. No, el bautismo de Juan no es un sacramento. Ujú, Así El es. texto nos lo está diciendo muy claro. Ujú. Yo bautizo con Con agua, agua, nada pero más. Sí. el que viene los bautizará en el Espíritu Santo y en el Y en el fuego. fuego. Por eso comentaba yo que nos está hablando de dos bautismos distintos. Diferentes. Por eso, cuando yo doy las pláticas, una de las preguntas que yo les hago, ¿el bautismo que recibió Jesús es el bautismo que recibimos nosotros? No, claro. Y La respuesta es que no. algunos dicen que sí, Ajá. Sí, pero no, la respuesta para es no. no confundirnos, tenemos que aclarar. El El- bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Así es. Jesús no necesitaba de arrepentirse nada. Sí, Por eso San Juan no quería bautizarlo. es un rito Y- externo. ¿Sí? El bautismo de Juan es un rito externo de Ujú. purificación moral. Entonces, ¿en qué consistía? Primero, este texto no nos lo dice, pero Mateo sí nos dice que primero se confesaban con Juan. O sea, que esto de la confesión no es nuevo. Y ya después se hacían bautizar. El candidato era un pecador que se quería arrepentir y Lo que quería se cambiar arrepentía. o que se arrepentía. Y por la prédica de Juan y como bautizar significa sumergir, entonces Juan lo metía al agua de Jordán, lo sumergía por completo y este tiene un simbolismo. Esta persona tenía la intención de arrepentirse y de salir como una persona Limpia, limpia y purificada. diferente de conversión, pues, de purificación. ese Es era un rito. cambio de vida, mas no es un sacramento, mas no existe el perdón de los pecados como en el nuestro. Entonces, por eso es muy importante. Ahora,
Este es el bautismo de Juan con esas características. Es un bautismo profético, un bautismo de un profeta que busca el cambio de vida de la persona, porque él está preparando a las personas para que puedan recibir lo La mejor misericordia de Dios. O sea, a Jesús. aquí es lo que decíamos. Juan prepara el hambre. El hambre, tú ya deseas, tú quieres cambiar, tú necesitas. Ahora Jesús te entrega el banquete, te entrega la misericordia de Dios, el amor de Dios. Por eso el bautismo que ya nos deja Jesús, es muy diferente porque ya nos deja el Espíritu precisamente. Ahí va. Antes dice, sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Jesús no es pecador. Jesús no tiene nada de qué arrepentirse. Jesús no busca cambiar su vida moral ni su mentalidad. Jesús no tiene los deseos como nosotros regularmente los tenemos como humanos. Entonces, todas estas características en una persona eran las que Juan buscaba para su prédica y para bautizarlos, sumergirnos en el agua y tener ellos un cambio de vida. Y Jesús no lo necesitaba. Ya lo Entonces, aquí tenía. llama la atención. ¿Por qué Jesús va a bautizarse? Si no lo necesitaba, si no era ningún pecador y no tenía de qué arrepentirse. Entonces, por eso decimos que el bautismo de Juan es uno, el bautismo de Jesús es otro, y el bautismo que de nosotros tenemos es otro. Los tres son muy distintos y no tienen nada que ver uno con otro. Jesús va a bautizarse porque hay una epifanía. Es otra epifanía de Jesús ya en su edad de los 30 años. Es una manifestación que el Padre va a ser de quién es Jesús, porque es el Padre que va a hablar y va a decir quién es. Este es mi Hijo, Así es. en quien me complazco. Entonces Jesús, el bautismo de Jesús tiene los siguientes simbolismos. Primero, él va a ser sumergido en las aguas del Jordán, pero él nos está anunciando en su sumergimiento de la muerte que va a tener cargando por nuestros pecados, que él los sepulta en él mismo, los sumerge en él mismo y nos está anunciando lo nuevo que viene, el fin de lo antiguo sepultado en el agua como un simbolismo y el comienzo de lo nuevo. Nos anuncia su muerte, su sepultura y nos anuncia su resurrección. Nos anuncia cómo él carga con nuestros pecados cuando es sumergido en el agua y cómo nos da a nosotros la vida nueva. Este es el bautismo de Jesús. Ese es el bautismo que después nos dejará Jesús. Porque recuerda que esto se lleva a la plenitud en la cruz. Así es. Juan, el bautismo que le da Juan a Jesús va a ser todavía figura de la cruz. O sea, donde en la cruz ya será ahora sí, donde Jesús es sepultado en la tierra, donde mata literalmente los pecados y después resucita, pero ya de una manera gloriosa y diferente. Todavía el bautismo de Juan te pedía una conversión y un cambio de vida, pero no te lo daba. O sea, te lo pedía. Tú, Genaro, eres pecador, cambia. ¿Quieres cambiar? Tú tienes Hazlo. que hacer todo tú. Tú tienes que hacer todo tú. Exactamente. Y en cambio aquí con Jesús, la ventaja de nuestro bautismo es que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, es el que te va a limpiar a ti, te va a transformar en hijo de Dios. Además es otra cosa. Tú en el bautismo de Juan eras un hombre que ya quería ser bueno, que ya intentabas luchar por ser bueno, hasta ahí. En el bautismo que Jesús nos deja es que nos hace como Él, hijos de Dios, Sí. hermanos de Él y coherederos del reino. Pero ya es otra cosa completamente diferente. Aunque ¿no? a veces pensamos que el bautismo de Jesús fue al final de su vida. Y en el Evangelio de San Juan nos lo dice bien claro, que él junto con San Juan bautizaban. Dice en el capítulo 4 de San Juan, los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Ese ya es el nuestro. Ya es el nuestro nuestro. Es el nuestro. Y Jesús lo empezó a aplicar cuando todavía San Juan estaba vivo. Ujú. Y muchos creemos que nos lo dejó ya al último, ya No, para no, cuando se no, va. no, no. Ahora, Entonces, acá hay para una... poder ser discípulo de Jesús, primero También tenías que... necesitábamos, o se necesita primero creer en Jesús, seguirle, pero primero bautizarse. Así es. Bueno, acuérdense ustedes, hermanos en casa, nosotros hermanos aquí en la cabina, antes para tú recibir el sacramento del bautismo,
necesitabas, con lo que tú dices, creer en Jesús, conocer a Jesús, y se necesitaba un proceso que se llama catecumenado. Sí. Y ese proceso de catecumenado duraba 3 años. 3 años. En esos 3 años tú participabas, lo que hoy llamamos la Santa Misa, hasta antes, hasta donde sería después de la homilía y el credo, en la plegaria que hacemos de donde te rogamos, Señor, que decimos todos, ahí en ese momento los que no estaban bautizados se salían, porque lo que seguía, que era ya a partir del Padre Nuestro, la comunión, eso no les tocaba todavía porque no entendían el misterio de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y la conversión del pan en vino, del pan y el vino en cuerpo y sangre. Entonces, como eso todavía era muy complicado para que lo entendieran, durante los primeros 3 años nada más participaban de la primera parte lo que hoy llamamos misa, de la celebración. Se salían los que no estaban todavía bautizados y se continuaba con los que estaban bautizados. Entonces, cuando nosotros comenzamos a bautizarnos pequeños, pues ya podemos estar toda la misa desde que somos muy chiquitos. Por eso es la situación. A eso también ha traído sus consecuencias de que mucha gente no entiende lo que sigue después. Sí, también es bueno traer a nuestro presente en este tema, en este evangelio, que este momento en el que Jesús se manifiesta y siendo bautizado por Juan, recordemos que el bautista es el presentador de Jesús y aquí lo está presentando ya a la comunidad. Y es Dios quien da testimonio de quién es, dice el texto. Se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Ahí Jesús es ungido por el Espíritu Santo para la misión ya mesiánica de Jesús. Y dice, y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. No nos vayamos a poner celosos porque que diga Dios que Jesús es su predilecto y el que se complace, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo Dios da testimonio de Jesús, que Él es su hijo, el predilecto, y que en Él se complace y en todo lo que Él haga. Entonces, lo que nos decía el hermanito Mundo es muy importante porque después de esto van a apresar al Bautista, porque él no tenía temor, nos decía al principio, es valiente en su predicación. Lo van a apresar y ya sabemos el fin del Bautista, que ya no va a salir porque es encarcelado en el palacio de Herodes y por petición de su linda mujer, pues lo van a decapitar. Y ahí el bautismo del Bautista se va a acabar. Así es. Y comienza entonces, se termina el tiempo del Bautista y va a comenzar entonces Jesús y sus apóstoles, ahora sí, bautizando con el nuevo rito de Jesús, ya no en el agua, sino como dice el texto, en el Espíritu Santo y con fuego. Decíamos que bautizar significa sumergir. Entonces nosotros, ¿por qué ya no empleamos el agua? Decía el hermano Mundo de los cristianos no católicos que nuestro bautismo está equivocado primero porque Jesús se bautizó de grande y porque no nos bautizamos en un río. Si fuéramos así de estrictos, pues tendríamos que irnos al Jordán. Sí, claro. Y no está ya Juan para que nos bautizara. Entonces nosotros somos sumergidos, como tú decías, somos sumergidos en Dios. Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Ahí nosotros somos bautizados. Y en el fuego, porque una vez que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo se va a encargar toda nuestra vida, lo que vivamos en este mundo, de estar preparando nuestros corazones y nuestra alma para estar en una constante comunicación con Dios, para estar toda nuestra vida en relación con Dios. Por eso se dice que es con fuego. No vayamos a cometer el error y lo entendamos mal como nuestros hermanos cristianos no católicos y que nos tengan que meter en una hoguera, ¿no? Pues no es así. Entonces, ahorita en la siguiente parte vamos a hablar de nuestro bautismo porque es muy importante. Antes de esto, como ustedes saben, hermanos, pues nosotros los diáconos nos corresponde bautizar. Entonces, cuando yo normalmente les digo a la gente, ¿no? O muchas veces se los digo, miren, cuando yo les vaya a echar el agüita a su hijo, que eso es lo que vienen a ver ellos, que les echen agüita, se va a abrir el cielo y se va a oír una voz que va a decir, este es mi hijo amado. ¿Sí? Escúchenla, pongan atención. Eso se los digo al principio.
Cuando ya viene la celebración y todo, y cuando ya les voy a poner el agüita, ¿en qué crees que están más atentos? En las fotografías, en la foto, en el ver, en el esto. Y después ya que terminamos les digo, oiga, ¿y si oyeron la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado? No. O sea, porque no te pones en oración. O sea, ¿qué quiero? Regresa del celular para ver si grabaron. Porque lo que quiero decirte es que para escuchar eso necesitas ser en oración. Lo decías bien ahorita, cuando tú te bautizaste, fuiste sumergido en Dios, recibiste lo que se llama la gracia santificante, que es la vida de Dios, el Espíritu de Dios que ya vive en ti y que puede estar en comunicación con el Padre. Entonces, al estar tú en oración en ese momento, podría ser capaz de escuchar la voz de Dios diciendo que ese nuevo bautizado es su hijo amado. En el mismo evangelio nos dice, también Jesús fue bautizado, y dice, mientras éste oraba, Mientras éste se oraba, abrió el cielo y el Espíritu Santo exactamente, bajó sobre él. pero como decíamos hace un momento, Ya no estaba en el agua. sí, Ya no había está- salido del agua y estaba en un momento de oración con Dios. Y algo que es muy importante también, dice que se vio el Espíritu Santo descender en forma sensible, o sea, una forma sensible es que se puede tocar y que se puede ver como de una paloma. Esto lo vio el Bautista y lo vieron los corazones dispuestos que ya se habían convertido. Tuvieron que ver todo esto. Por eso no podemos decir que Dios prohibió las imágenes, si no, no hubiera empleado el evangelista para darnos a entender con lo de la paloma. Ujú. Entonces, desciende en forma de paloma y desde ese momento la iglesia simboliza al Espíritu Santo en forma de paloma, por lo que aquí dice. Además, el Así significado de la paloma blanca, tiene mucho significado en el sacramento del bautismo porque nos habla de la pureza. Porque es blanca, nos habla de que nos hace volar hacia las alturas, que es Hacia el mismo Dios, Dios, que el hacia bautismo Dios. nos lleva y nos mete en la intimidad con el mismito Dios que es Padre, que es Ujú. Hijo y que es Espíritu Santo. O sea que en el bautismo quedamos completamente llenos de de Dios. Ahora hay otra cosa que también es muy importante. En el Génesis, cuando se va a hacer la creación, cuando empieza la creación, dice, el Espíritu de Dios aleteaba. Aleteaba. Entonces, aleteaba, o sea que era un ave, ¿no? Podríamos pensarlo Sí. como un ave. ¿Y qué quiere decir entonces? Que al bautizarnos cristianamente con el Espíritu, hay una nueva creación. Hay una nueva creación en ese niño, en esa persona adulta que se puede bautizar. Y ahorita vamos a reflexionar un poquito por qué los Ajá. adultos, ¿por qué bautizamos niños? Pues entonces, hermanos, pues más o menos esto es lo que nosotros pensamos, que es lo que nos dice el texto. Ahora vamos a ver meditatio, ¿qué nos dice ya personalmente? ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? Vamos a pasar a nuestra segunda sección, la meditatio, en la que pues iniciamos con esto, ¿no? Nosotros nos sumergimos, pero en Dios. O sea, ya no necesitas sumergirte en agua. Sin embargo, el agua sigue siendo la materia del sacramento. Recuerden ustedes, hermanos, en casa, que los sacramentos tienen tres partes o tres componentes que son indispensables. La materia, es decir, algo sensible, porque un sacramento es algo sensible, Como la dejado paloma en ese por momento. Jesucristo, como la paloma en ese Son momento. 4. ¿Cuatro? Ajá. A ver, La bueno, ahorita. materia, la La fórmula, forma. el sujeto y el ministro. Ah, bueno, al sujeto sí, obviamente, es el que lo recibe. Yo no estaba contando al sujeto. O los sujetos, porque Ujú. también el matrimonio. No se nos Bueno, no se les vaya a el el olvidar matrimonio, los ministros son ministros ellos, son pero son los mismos sujetos, los sujetos. Bueno, entonces tenemos cuatro, vamos a decir. Entonces tenemos la materia sensible, que en este caso es el agua. En el caso de la confirmación será el santo crisma. En el caso del perdón de los pecados será cuando el sacerdote nos toca y nos dice, ¿verdad?, que quedamos absueltos de nuestros pecados. Cada uno de ellos tiene un momento en el que algo sensible que indica que se está llevando a cabo el sacramento. Tenemos el ministro, la persona que va debidamente autorizado a administrar el sacramento. Eso es muy importante, ¿eh? Porque es debidamente autorizado, es decir, no cualquiera te puede casar, no cualquiera te puede bautizar, no cualquiera te puede confesar. Bautizar sí. en caso de emergencia, Sí. solo en Ahorita- caso de ahorita- emergencia. sí, Ahorita sí, vamos sí. a verlo. Solo en caso, pero normalmente no cualquier persona te debería poder bautizar, o casar, o confesarte, o darte la comunión, Sí. o convertir el cuerpo de Cristo, el pan en cuerpo de Cristo. Y luego tenemos la fórmula, que es lo que se dice.
lo que dice el ministro autorizado para hacerlo, ¿sí? Y finalmente, pues como dice Mundo, el sujeto, ¿no? Obviamente, pues es el niño o la persona que se va a bautizar. Bien, en este caso, el hecho de que el signo sensible sigue siendo el agua, porque precisamente es lo que significa. El agua significa muchas cosas. Y de hecho, cuando se hace la oración para bendecir el agua, se dice es que tu criatura, el agua, la has hecho que tenga varias funciones, entre ellas destruir el pecado, y habla un poquito del diluvio, de la época de Noé, y dar vida, que es lo que todos sabemos. Nadie, no podría haber vida si no hubiese agua, ¿no? Entonces, por eso es que esa materia sigue siendo tan importante, porque Sí. destruye lo malo que tenemos, da una nueva vida y da además el Espíritu Santo con las palabras del ministro autorizado, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando hablando del agua, del simbolismo del agua, por eso la iglesia sigue empleando el agua, por el simbolismo que tiene. Te das una sudada de aquellas y cómo llegas a tu casa, oliendo a todo, ¿verdad? Entonces te metes a bañar y te limpias, te purificas de todo eso. Por eso es que la iglesia sigue empleando el agua. No empleamos cerveza, no empleamos vino, empleamos el agua por el simbolismo que tiene de purificación, de lavar. Podemos decir que el Y bautismo de dar vida, eso de es dar muy vida, importante. es vida el agua. El Ajá. agua es vida. Entonces, volviendo a nuestro bautismo, aquí la pregunta que casi siempre todos tenemos es ¿por qué bautizamos a los niños? Para explicar eso tenemos que volver al comienzo, el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Yo no lo cometí, no, ni tu hijo, ni tú que estás en casa, pero tampoco la iglesia se refiere y nos culpa de que nosotros lo cometimos porque nosotros no estuvimos ahí. Sí. Pero sí nos enseñan las Sagradas Escrituras y nos enseñan la iglesia que hubo un tiempo en el que el hombre quiso ser Dios, el hombre quiso vivir sin Dios y el hombre comenzó a hacer todo para alejarse de Dios. Y cuando esto sucedió, se llama original porque fueron los orígenes de la humanidad. Y no solo por eso, Genaro, sino porque ese es el origen de todos los pecados. Es el O sea, origen de todo. ¿por qué tú le pegas a tu esposa? ¿Por qué tú le eres infiel a tu esposa? Sí. ¿Por qué tú no respetas tu cuerpo? ¿Por qué tú robas? ¿Por El qué, mal pensamiento. ¿por qué? Ujú. Porque te alejaste de Dios, porque quieres ser tú el que mande sobre tu vida y olvidarte de Dios. ¿Por qué abortas? Es que es mi cuerpo, dicen, ¿no? Es que es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él, y si Es este un ser engaño, que está aquí adentro no me gusta, pues yo lo echo fuera. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Dios, yo quiero tomar las decisiones, que es bueno y malo. Si Mundo trae ahí un billetito de 500 que lo veo que no y se lo saco, para mí es bueno. Sí. ¿Por qué? Pues porque a mí me hacen falta, ¿no? La tranza. Pero yo no me pongo a pensar que a Mundo también le hacen falta. La tranza, todo lo que estamos viviendo son los efectos que nos dejó todo eso. Nosotros Así es. podemos ver a nuestros niños que están jugando con un juguetito y hay otro niño y primero se invitan a jugar y están jugando, luego se están moroqueando por el juguetito está de aquel lado y los niños están peleando. Nuestros niños no son angelitos como a veces decimos. Sabemos que nos toman la medida, que son berrinchudos. Todos estos son los efectos que nos ha dejado todo eso. Así es. O sea, nos Entonces deja la consecuencia. Ajá. Nosotros vivimos la la consecuencia, pero también lo hacemos. Pues sí, claro, También lo lo hacemos. acabamos haciendo. Entonces somos partícipes de alguna manera de ese pecado. Entonces, bajo Entonces la prédica del Bautista tiene vigencia en nosotros, pero ahora es Jesús quien la empieza a realizar. Jesús no eliminó el bautismo, pero el bautismo de Juan se terminó. Entonces, ahora le dio plenitud. le dio plenitud y lo elevó a un sacramento. Y por sacramento entendemos la presencia real de Dios en cada uno de ellos. De hecho, es el sacramento que nos abre el camino a los demás sacramentos. Sin este no hay otro. No hay otro. No Ajá. podemos recibir otros sacramentos si no estamos primero bautizados. Y el Claro. texto que nos leía el hermano Mundo de San Juan 4, hay otro en el 3, 3. donde acuérdense que los discípulos de Jesús, los apóstoles antes de ser sus discípulos de él, fueron del Bautista. Entonces ellos van, algunos van y se quejan con él, Todos, con el de hecho, Bautista. todos. Oye, maestro, aquel del que tú hablaste, aquel por el que tú bautizaste y todo, ahora todos están yendo con él. Con él. Entonces Juan dice, conviene que él crezca y que yo. yo disminuyo. Y ahí los apóstoles comienzan a bautizar, y esto lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, a todas las edades, en las plazas, en las cárceles.
A las familias. En las En las familias, casas, en las y en las familias hay niños e incluye a los niños. Entonces, Y no necesitábamos el río, no necesitamos el río. no, porque el Porque, bautismo ya no es en el agua, es en el Espíritu Santo. porque en una cárcel no habría río. Entonces, Pero fíjate que hay algo que es muy importante aquí de esto, no es tanto, aquí estamos diciendo, bueno, ¿cómo se puede y por qué si los apóstoles bautizaron niños? ujú, Realmente cuando tenemos nosotros, y aquí hermanos que todos seguramente pasaron por sus pláticas prebautismales, de las cuales seguramente ya no se acuerdan, porque pasa eso, cuando nosotros entendemos las riquezas que nos da el bautismo, ujú, entonces es cuando tú dices, es que yo quiero que mi hijo los tenga ya. O sea, se ujú, hace hijo de Dios. No solo, no, ese se hace hijo de Dios, o sea, tiene a Dios en sí, está en ujú, la plenitud de la vida de Dios. sí. Entonces, Nos ese es el mayor hacemos, regalo. Si decíamos nos que en hacemos Navidad, hermanos en pero Cristo. antes de eso, si decíamos que en la Ujú, Navidad el regalo es Dios, el regalo es ujú, Cristo sí. mismo, y de repente te dice, pues tu hijo se va a convertir en Cristo, porque Ujú, es ungido, lo que quiere decir Cristo ujú, es ungido, y ujú, lo van a ungir ahí, se le unge 2 veces, se le unge con el óleo de ujú, los catecúmenos y después con el Santo Crisma. Entonces, pues yo le quiero dar el mayor regalo a mi hijo, y el mayor regalo es hacerlo hijo de ujú. Dios. Independientemente que después se hace coheredero, se hace miembro de la iglesia, yo digo que el Templo del mayor Espíritu Santo. regalo que tú le puedes dar a tu hijo es hacerlo familiar de Dios. Ujú, Sí, una manera de entender esto, pensaba yo, todo lo que es Cristo para Dios, ¿qué podemos decir que es? Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué más? Nuestro Salvador, ¿qué más? ujú. Sí, todo lo que quieras, es salvador, es Rey, Pastor, maestro, es maestro. Mesías, pastor, es nuestro ejemplo, el es nuestro camino. modelo para Todo lo seguir. que es Cristo para su papá Dios, nosotros pasamos a hacer todo eso por el bautismo. Ujú, Todo lo que es Cristo lo pasamos a hacer nosotros por el bautismo. Por eso la iglesia lo colocó como el primero de los ujú, sacramentos. Por eso en la Didache, que es un documento ujú, escrito por discípulos de los apóstoles, ujú, ahí marca cómo primero se debe de bautizar a los niños por esta riqueza ujú. espiritual Que que Sí. se nos le da da, Dios en el que bautismo. se le da. Sí, que se da. Entonces, esa es la cosa, o sea, decir, bueno, es que se puede bautizar cuando sea adulto, cuando sea grande. Bueno, nosotros nos bautizamos en la vigilia pascual a los que Ujú, no han tenido la sí, gracia de a los tener el bautismo, a catecúmenos. lo que llamamos catecúmenos, y que ellos sí ya llevaron un proceso más formal Ujú, que unas pláticas prebautismales, ¿no? O ujú, sea, llevan un proceso ya casi de un año, cuando sí. antes eran 3, pero bueno, finalmente son personas que están conscientes de la riqueza que van a obtener. Ujú, Ahora, eso ¿te limita a ti como bautizado? No. Si es que tú estás preparándote, formándote, ujú, entiendes la riqueza del bautismo, tú dirás, bueno, yo ya lo tengo, entonces yo ya tengo esas riquezas, ahora tengo que hacerlas producir, como será después en las parábolas de los talentos, ¿no? Entonces yo ya tengo todas esas, soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia. ¿Y qué? ¿Para qué sirve la iglesia? Para hacer una fraternidad, para hacer una comunidad de hermanos que nos vemos unos a otros, y a eso se le llama también el reino de De, Dios. de hecho, es el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Somos su parte. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que Cristo tiene Ujú, que hacer en este mundo. ujú, Sí, también podemos decir cuando pasan estas cosas con católicos, pues que no han entendido lo que es el bautismo, muy poco se acerca a vivir la fe y todo eso, puede ujú, decir, no, pues que mi hijo decida cuando esté grande. ujú, Entonces tú estás, la verdad, confundiendo la libertad con otra ujú. cosa, ¿no? Y la realidad es de que si así fuera, pues deja que tu hijo crezca y que él decida si quiere ir al kinder, si quiere ir a la primaria, si quiere ir a la secundaria o si Si quiere él quiere estudiar. comer verduras, Si es si que quiere ir al doctor a que lo inyecten. exactamente. Sí. Entonces, este don de Dios, que es tan maravilloso como el bautismo, nos da nuestra verdadera identidad cristiana. Ujú, Sin el bautismo no lo tenemos, porque también podemos decir que bautizado y no bautizado es hijo de Dios, por supuesto que sí, pero cuando nos bautizamos hablamos de otra realidad. Aquí encontramos y encontramos nuestra verdadera identidad cristiana. ¿Tú sí. qué eres? Soy cristiano, soy católico. Cristo me hermanó en el bautismo. Decimos que somos hijos de Dios adoptivos porque nos da su espíritu en el bautismo Ujú, y nos adopta para vivir la vida de su hijo. Así ujú, es. Todo lo que es Cristo hasta su entrega en la cruz, ujú, todo bautizado,
todo católico también cuando muere hace donación de su vida, hace su entrega a Dios de su vida, Así por es. lo que ese es el bautismo. Pero este cristiano, cuando entrega su vida, también está consciente de que va a resucitar. ¿Por qué? Igual Porque que ya Jesús. del bautismo estamos contagiados de la resurrección de Jesús. Así es lo que yo te decía. Ujú. El bautismo es el sacramento que está más hermanado con la cruz. Ujú. El bautismo es sumergir nuestros pecados, Morimos. matarlos, Morimos al matarlos. pecado. Incluso yo a Y veces les he dicho, resucitamos a una fíjate, nueva vida. es muy interesante cuando tengo algo de tiempo para cuando voy a bautizar, les digo, oigan, ¿sí les dijeron en sus pláticas que ustedes ya no se van a llevar a su hijo? Que lo vamos a matar aquí. Ponen cara así y digo, va a morir él, va a morir él, va a morir para la carne y van a ser para el espíritu. O sea, hay una participación que a veces no acabamos de entender. Mira, las pláticas prebautismales muchas veces son, primero, de poco tiempo. Segundo, muchos van a fuerza, más que de ganas de escucharlas. Y tercero, muchas veces llevan niños. Y el niño está distrayendo, está llorando, llora uno, llora el otro, no te dejan oír. Entonces, es complicado. Por eso yo creo que sí deberíamos de, como nosotros ya como cristianos, ya formados, ya bautizados, si tú quieres, sí echar una revisada. Y por eso la escuela de pastoral, por eso la escuela de San Jerónimo, por eso asistir a retiros, por eso asistir a tantas cosas que se nos presentan en la iglesia y que nos invitan en la iglesia para comprender qué es nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Tú decías ahorita, bueno, si tú vas a dejar que el niño decida cuando sea grande, olvídate de que si le vas a dejar que estudie o no estudie, o sea, vamos a poner nada más esto, pero no le enseñaste la fe, él no se va a querer bautizar. De nada. Pero si tú le enseñas la fe, y tú le vas enseñando la fe, le vas enseñando las riquezas que va a obtener el bautismo, lo que es ser hijo de Dios, lo que le da estar en la presencia de Dios, definitivamente cuando tenga uso de razón te va a decir, papá, yo quiero bautizarme. De hecho, Pero tú como papá tuviste mucho que ver en que tu hijo quisiera bautizarse. Entonces, agarrar y decir, no, pues como decías, ¿no? Deja al niño, déjalo ahí, que coma si quiere, si no quiere no come, tú ponle la comida, que agarre lo que quiera, déjale un lápiz y una pluma y a ver si quiere escribir, y si no quiere escribir, pues que no escriba, sí, y nada vas a más ver que, qué vas a de tener hecho, al final. en el bautismo, bueno, en las pláticas de bautizo se les dice eso a los papás, Claro. pero en el rito del bautismo, 2 preguntas primero se les hacen a los papás. Primero, ¿qué nombre quieren ponerle a su niño? La segunda, ¿qué le piden a la iglesia de Dios para su hijo? Ese niño. Y dicen el bautismo. Y después de eso se les dice, ¿saben ustedes que a pedirle el bautismo para sus hijos están obligados, no dice si quieren, están obligados a educarlos en la fe, a amar a Dios, y al prójimo y a enseñarle a guardar los mandamientos? Y entonces ahí también se les aclara a los papás, se está bautizando a su hijo por la fe que ustedes están pidiendo para él, porque es obligación de ustedes educarlos en la fe, no es si quieren o no quieren. Ni es mandárselo al catequista a ver cuándo le enseña al catequista. Y luego a los padrinos se les pregunta, sí. ¿y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar en esta labor a sus compadres, a los papás de este niño? ¿Sí? O sea que nos compromete mucho a los papás y a los padrinos en el rito. Pero muchos padrinos, muchos papás están pensando en los mixiotes, en las chelas que ya estarán bien frías, y eso se les tiene que aclarar. No, yo se los aclaro. Dispuestos, dispongámonos a participar activamente en el sacramento. ¿verdad? Sí, también se da un revestimiento en nuestro bautismo en los niños. Sí, claro. La ropa blanca, que es algo muy bonito, que los padrinos van a revestir al niño de ropa blanca, y tiene que ser blanca. Porque luego ya los quieren vestir de generales y de todo eso. No, tiene que ser ropa blanca. Sí. Entonces, la otra vez un señor me decía, oiga, ¿lo puedo vestir de charro? De charro, a mí también me ha tocado. Yo le decía, oye, si quieres jugar con tu sacramento, vístelo como tú quieras. Pero si quieres estar en serio, ponle ropa blanca. Entonces la ropa blanca es porque este niño se ha revestido de Cristo. Porque ha quedado purificado. Uh-huh. Porque ha quedado purificado. Y la
¿Qué pasa con la transfiguración del Señor? Ujú. Cuando escuchamos Sí. es eso, ¿no? Sus- Sus ropajes son Ujú. blancos, dice una blancura que no hay en esta tierra. Ujú. Entonces, es lo que pasa con ese niño que es bautizado, queda revestido de Cristo. O sea, a lo que voy con nuestro bautismo es que desconocemos el ritual. O sea, vamos a bautizar a nuestros hijos, estamos, como dice Mundo, pensando en los michotes y estamos pensando en la foto. Son las dos cosas que nos tienen muy preocupados. Sí. Que la comida esté lista y tomar la foto en el momento en el que le ponen el agüita, en el momento en que Sí. le ponen las unciones, en que le ponen los aceititos, en el momento en que se prende la vela y se lo dan. Eso es de lo que estamos preocupados. Pero no estamos preocupados de lo que viene. Entonces, yo me tardo mucho en hacer el ritual del bautismo. Yo me tardo casi una hora. Ujú. Me acuerdo mucho que el padre Canito, en paz descanse, me regañaba y me decía, pero ¿por qué les explicas tanto? ¿Por qué les explicas tanto? Y yo le decía, padre, es que ni saben a lo que vienen. Pero ya vinieron a sus pláticas prebautismales. Ay, padre, pues como si no hubieran venido. Y muchas veces yo me quedo pensando también en si al final me escucharon o no. Por lo que tú Es que dices. las pláticas se las dio Mundo, mejor les vuelvo a explicar. ¿Verdad? Pero Pero vamos sí a es muy pasar a lo importante. que le decimos a Dios por nuestro bautismo. Ok. Que yo quisiera darle Bueno, gracias entonces cambiamos ya a la a la, ora- oración, a la a la oratio, parte de ¿no? oratio, sí, Ujú. al siguiente momento. Eh, yo le doy gracias a Dios, primero, porque gracias a su amor se fijó en nosotros. Porque pudimos haber nacido en otra familia, en otro país, en otro... ¿O no eh, nacer? o no nacer. Y nos dio la oportunidad de nacer en una familia católica que nos haya bautizado, nacer en un país donde todavía somos católicos y acercarnos a Él, darnos cuenta de lo grandioso que es el ser bautizado. Yo he conocido a algunos niños que tienen 11, 12, 15 años y no están bautizados. Y sus papás se dicen ser católicos. Y entonces no entendieron su bautismo. Y por eso damos gracias a Dios porque nos permite, no como decir yo soy de los escogidos, sino darle gracias al Señor porque me permite darme cuenta de lo grandioso que tenemos en las manos y que a veces no lo sabemos aprovechar. Sí, yo también le doy gracias a Dios porque yo le voy a dar gracias a Dios por el ministerio al que me llamó, Ujú. al ministerio del diaconado en el que, eh, no sé si ustedes lo saben, hermanos, pero ¿por qué les decimos padres a los A los sacerdotes? Ujú. Y a los diáconos también. O sea, desde el diácono, ese es padre diácono, el padre presbítero y el padre obispo. Ujú. Porque hacen hijos, claro, no hijos de ellos o carnales, Hijos hijos espirituales. de Dios. Ujú. Y más que espirituales de Ujú. ellos, porque sí Ujú. son también hijos espirituales de ellos, pero más que nada hacen hijos de Dios. Ujú. Y ese ministerio que a mí me llamó y te Ujú. llamó a ti y a otros hermanos, es una cosa que no tenemos cómo pagarlo, porque la oportunidad de darles a los niños este gran regalo, Ujú. lo que a veces yo le pido al Señor antes y después de cada bautismo es, ay Señor, que hayan entendido lo que Ujú. hicimos, o sea, que hayan entendido lo que hicimos, porque también les digo durante el proceso del bautismo, les digo, ustedes vayan a las cárceles y pregúntenle a la gente por qué estás aquí. Y cuando ya son honestos, te dicen, es que maté a fulanito, es que robé, es que secuestré, es que Ujú. hice tal o cual cosa. Y bueno, ¿y cuál es tu religión? Entonces te dicen católico. Y entonces yo siempre me he preguntado, ¿y dónde estaban sus papás cuando eran niños? Ujú. ¿Y dónde estaban sus padrinos? Ujú. Porque por eso la iglesia te pone padrinos. Ujú. Entonces, y los padrinos van con la idea de hacerse compadres, no Ujú. padrinos. Sí. O sea, van con la idea de que ahora vas a ser mi compadre porque te conozco desde que éramos pequeños y somos brothers de toda la vida. Entonces, pues como para cerrar más nuestra amistad, Ujú. te voy a pedir que seas padrino de mi hijo, pero con la intención de hacerte compadre, no de hacerte padrino de mi hijo. Entonces,
esas son las cosas que tendríamos que purificar también en nuestra fe, en nuestra iglesia, el hecho de que los padrinos tienen una responsabilidad muy seria con los ahijados, pero muy seria, al nivel de los papás. Y yo les digo a ustedes, un día nos vamos a presentar delante de Dios y nos va a pedir cuentas y te va a decir, te entregué un hijo mío. Porque ya no era tú, ya no es hijo de mundo, si tú vas a ser el compadre, ¿no? No es hijo de mundo, es hijo de Dios, pues. Y cuando te presentes tú, Genaro, como padrino del niño, y el niño se volvió alcohólico, la niña quedó embarazada, esto y lo otro, ¿dónde estabas, padrino? ¿Qué andabas haciendo, madrina? Papá, ya no digamos, mamá, ¿qué estabas viendo? No era tu hijo, tú no podías ya hacer lo que tú quisieras. Entonces, esa riqueza que yo puedo compartir con mis hermanos en los momentos del bautismo, a mí me da mucho gusto. Yo le agradezco a Dios por esa oportunidad y siempre le he pedido que ojalá y me escuchen, porque yo sé que si me escuchan, esos niños van a ser felices, porque ese matrimonio va a ser mejor como familia y esos niños van a ser felices. Pero como tú decías al principio, el pecado original, ¿cuál es? Separarnos de Dios. Querer hacer mi santa voluntad y no la de Dios. Entonces, ¿para qué tengo que ir a la Santa Misa? ¿Para qué tengo que escuchar la palabra de Dios? Si eso yo puedo evitarlo, si yo puedo orar en mi casa solo, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se dicen. Entonces, perdemos la oportunidad de vivirla. Entonces, yo le doy gracias al Señor y también le pido por todos los niños que he bautizado, los que bautizaré y los que son bautizados, que nos abra el entendimiento para reconocer la riqueza que tenemos, pero sobre todo a los papás y padrinos, el compromiso. Sí, Dios nos dio una vida, su propia vida en el bautismo. Y quiero pedirle a Dios que nos ayude a todo aquel que la reciba, pues a cuidar, a cultivar esta vida, a mantener esta vida, a compartir esa vida, todos los que somos padrinos comprendamos que padrino significa papá espiritual y mamá y madrina significa mamá espiritual. Y compadre, pues somos los que compartimos la tarea de educar en la fe al niño. De veras que la fe que también se nos da en el bautismo, pues es necesaria. Es necesaria. La vida va a avanzar, la vida va a correr. Y no podemos ser como unos católicos distraídos, ni podemos vivir como unos católicos desinteresados de todo esto que Dios nos regala, porque pues nos lo está regalando. Honestamente, gratis. nos lo está regalando. Sí. Y nosotros lo que Sin nosotros nos mérito corresponde alguno. es tomarlo y cuidar todo eso que Dios nos da. Así como cuando una persona te hace un regalo que a ti te gusta mucho, ¿qué haces con ese regalo? Pues lo cuidas, lo limpias. Entonces la vida que Dios nos dio en el bautismo, en el Espíritu, por su Hijo, ya nos encaminó al cielo. Entonces, este camino al cielo por el bautismo que nos da y que se ve robustecido con el sacramento de la confirmación y que se vivifica con la Eucaristía, se fortalece y con todos los demás sacramentos, no puede tener otro efecto en nosotros y en los demás, pues más que de hacerlo vida. Recibimos una vida para vivirla y es una vida que nosotros debemos también de compartir. Así es. Fíjate que yo, antes de pasar a otra cosa, mucha gente, y aquí hablamos de sacramentos, ya no específicamente del bautismo, dice es que yo me confieso delante de Dios. ¿Sí? Entonces tú podrías decirle, bueno, ¿y por qué no te bautizaste tú mismo? Digo, si se trata de eso, si yo puedo hacer mi propia religión, si yo puedo hacer mi propio templo, si yo puedo hacer todo, pues ¿por qué no te bautizaste tú mismo? ¿Por qué no tú te das de comulgar tú mismo? ¿No? ¿Por qué no haces eso? Porque ya se casan solos, eso sí, ya se juntan y ya dicen, ya estamos casados. Ahora sí me hiciste reír, ya no necesito más, ¿no? Entonces, ese es el riesgo cuando dejas de creer en la iglesia. Y en el credo decimos, y en el bautismo te preguntan, ¿creen en la iglesia? Y en el credo decimos, creo en la iglesia que es una, que es santa, que es apostólica, ¿verdad? Y en un solo bautismo, además. Y en un solo bautismo. Además dice, y creo en el bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, es bien interesante cómo
cómo al querer nosotros ser dioses, lo interpretamos, lo manejamos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso Jesús después dirá, ¿verdad? Ustedes siguen las tradiciones de los hombres, no de las del Padre. Entonces, es muy importante cuando alguien te dice, oye, es que yo me confieso solo, bueno, ¿y por qué no te bautizaste solo? Ya te casaste solo, porque ya nada más te juntas y dices que ya es suficiente, que ya no necesitas más. Pero eso va distorsionando y te aseguro que va a llegar el momento en que se van a bautizar solos. Así como va el mundo, ya hay niños que ya no bautizan porque ya los papás no van a la iglesia, ¿no? Entonces tenemos, hermanos, que conocer nuestra fe y aprovechando, les comento que va a haber un curso de Nueva Vida, que es un curso, es un retiro que se va a llevar a cabo el día 22 y 23 de enero de este mes, ya en breve, en 2 o 3 semanas, en la Casa Paul, que está ahí muy cerquita de Hedionda. Pero ustedes pueden llamar a nuestro teléfono, el 735-205-0990, para pedir mayores informes, la ubicación del lugar, etcétera. Va a ser, como pueden ver, es todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y vamos a aprovechar para tener ahí, compartir los alimentos, y por eso se les va a pedir una cooperación de 50 pesos, que no es más que para los alimentos que ahí se van a compartir, ¿verdad? Pues pasamos a la siguiente sección, que es la contemplatio, que es lo que nos lleva a hacer todo esto que hemos platicado, reflexionado, ¿verdad? Pues San Vicente en una conferencia a las hijas de la caridad les preguntaba, ¿son cristianas hermanas mías? Y por consiguiente están obligadas a pelear contra el mundo por las promesas que han hecho a Dios en su bautismo. Cuando les preguntaron, renuncian a Satanás, renuncian al mundo, renuncian a las pompas, y dijeron renuncio. Pero San Vicente todavía va más allá. Si a ustedes se les ha olvidado que renunciaron a Satanás, al mundo y a las pompas, Las pompas, entendido como las riquezas. como las riquezas, el querer darme ser más, la soberbia. la soberbia. Dice, si se les olvidó a ustedes por su boca, sus padrinos y madrinas también renunciaron a ustedes, sus papás y su mamá también renunciaron, y ellos tendrían también que que recordártelo. recordárselos. Y entonces, yo cuando he dado pláticas de bautizo, yo les pregunto a los que están ahí, les digo, a ver, levanten la mano los que son bautizados. Y como van papás y padrinos, levantan la mano ellos. Y les digo, volteen a ver si su pareja es bautizada. Y voltean a ver y pues sí, la mamá La es esposa, bautizada, claro. la esposa es bautizada. Y les digo, oigan, ella es hija de Dios, ustedes son hijos de Dios. El día que muramos, vamos a ir con Dios nuestro Padre. Si ella es hija de Dios, ¿quién viene siendo Dios para ti? Tu suegro, si te casaste con ella. Claro. Al que le vas a dar cuentas de ella, cómo la trataste, es a tu suegro. Entonces, ponte cuidado, ¿verdad? Y en eso tenemos que tener cuidado nosotros. ¿Cómo nos llevamos entre nosotros? Es que eso es bien importante, Mundo, y reconocernos como yo creo hijos de que Dios. ese es el compromiso que tenemos que tener. O sea, como yo les digo siempre, y yo no inicio el bautismo sin decirles, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ser un hijo de Dios. Porque si entiendes que eres un hijo de Dios, si entiendes que el otro es un hijo de Dios, entiendes que es tu hermano. Y es un buen punto ese de la, nunca se me ocurrió de ver a mi esposa como que es mi suegro es Dios. Creo que es un muy buen punto, porque finalmente tú vas a rendir cuentas del hijo, por un lado, pero también de la esposa, de cómo la trataste, ¿no? Sí. Entonces, por eso hablábamos de la nueva creación. Eres un nuevo ser, ahora eres un hijo de Dios con todas las obligaciones. Sí, Yo derechos les y digo un obligaciones. poco para romper la tensión, porque ya cuando les empiezo a hablar esto, ya todos se empiezan a poner temerosos. Les digo, pues no vayamos a vivir como hijos de la guayaba, ¿verdad? Sí. Porque O de la muchas veces tostada. vivimos así y se nos olvida que somos hijos de Dios. Entonces sí creo que es un buen recuerdo. Pues hermanos, se nos acabó el tiempo.
Desgraciadamente Creo que esto todos se pasamos. nos corre. Son 3 minutos. Nada más que les diga el hermano Mundo rápido, los que no somos consagrados, ¿podemos bautizar? Ah, Sí. rápidamente. En emergencia, ¿verdad? Y en emergencia. un accidente vas pasando y alguien está herido y está en las últimas y te dice, oye, yo no soy bautizado, puede bautizar. Incluso hasta alguien que no es católico puede bautizar. En un hospital también En se un da esto. hospital, Sí, sí, si claro, un niñito claro. está recién nacidito y sus papás te piden que lo bautices y eres enfermera o eres doctor, puedes ¿Qué hay que bautizar. decirle? Solamente hay que decir la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y derramar 3 veces tantita agüita, aunque no esté bendita. Simplemente agua. No puede ser refresco, cerveza, Coca-Cola, nada de eso. Agua. No lo van a Agua. poner suero del hospital, ¿verdad? Sí. Y no necesitas derramarle todo, con tantito que tomes de tu dedo, porque Lo a puedes- veces están en la En incubadora. el incubador, alguna cosa. claro. Solamente es. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula que se usa. Pues hermanos, vayamos a vivir nuestro bautismo, ¿verdad? Que hoy sea nuestro compromiso, vivir nuestro bautismo. Que- Algo a aclarar, porque si no, si el niño, por gracia Ah. de Dios, o el enfermo se recupera, tendrá que llevarlo a la parroquia que le corresponde para decirle al sacerdote que fue bautizado de emergencia para que le completen el rito y lo anoten en el libro. Así es que Estaría bien decirles a nuestros hermanos que si hay alguna duda, no la dejen y comenzamos el siguiente programa aclarando aclarando las estas dudas. dudas, sobre las todo dudas. sobre eso del bautismo de emergencia. Sí. Pues el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Vayamos a vivir nuestro bautismo. Y a echarnos nuestra rosca. Nuestro rostro. Gracias por dejar entrar la voz y palabra del Evangelio a tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente encuentro, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Voz y palabra del Evangelio. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org con el carisma vicentino. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En este momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra.